Bueno, el tema para la mañana de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Daniel. Yo no sé cuántos han leído el libro de Daniel. ¿Alguna vez lo han leído completo? Un libro profético, un libro que fue escrito 500 y pico de años antes de que viniera el Señor Jesús. Todavía esa profecía, la cual se relata aquí, parte de ella todavía no se ha cumplido, pero ha de cumplirse. Donde nosotros como pueblo de Dios, la iglesia, también estaremos afectados, estaremos integrados para reinar juntamente con el Señor. Y como yo sé que ustedes no tienen todo el tiempo que quisieran, yo voy a leerlo todo el capítulo 7 completo, cosa que no hago nunca, pero yo sé que es necesario para que entiendan, porque si les digo, léanlo en casa, ahora no puedo, después no puedo, y al final las ideas que cogen se van. De esta forma yo les doy la idea completa. Capítulo 7 de Daniel dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de delante de ellos, y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. He hecho algo que no hago nunca, leer toda una lectura tan larga, pero tan necesaria. Ustedes tengan la curiosidad de leerla toda en casa. Despacito, despacito. Aquí menciona lo que aconteció, menciona al Cristo que iba a venir, menciona al Cristo que murió y resucitó, menciona la semana 70 del libro de Daniel. Este libro 7 es la bisagra, la que nos da paso a toda la interpretación del texto en la Biblia. Así que vemos aquí que las visiones de Daniel, usted pensará que se fumó Daniel esa noche, porque él se acostó y vio monstruos por todas partes. Todavía tengo algunos de mis nietos que se levantan asustados, van llorando a la cama de los padres y dicen: tengo miedo, he visto un muñeco, he visto algo y me da miedo. Bueno, esos terrores nocturnos es normal en ellos, pero cuando yo los veo en un adulto, ese sueño que se repite en el capítulo 2, aquella gran imagen de Nabucodonosor y lo que representa los 4 reinos, según se divide su cuerpo, viene a coincidir con este 7º, pero ya estos tienen nombres y apellidos, ¿vale? Todos los 4 imperios: persa, macedonio, persa, media persa, griegos y romanos. 4 imperios que pasaron y sobresalieron en la historia. ¿Y a cuál de ellos el peor? El 4º es el Imperio Romano, el más agresivo de todos ellos, el peor de todos ellos, que hasta el día de hoy prevalece.
El fundamento del derecho que ejercen en España está fundamentado sobre el derecho romano. Todavía permanece ese imperio de terror, de matanza, de dolor, permanece en la tierra. De ahí o de Medio Oriente nacerá también aquí esa cabecita que aparece en medio de 10 naciones, se llama el anticristo. Está todo mencionado, está todo encerrado aquí. Y ello lleva un desarrollo bastante largo que a mí no me va a dar tiempo entrar en todos los datos históricos. Así que imagínense, 583 antes de Cristo, ya Daniel había soñado el asunto y pide una aclaración de ello. Cuando hablamos de reino, vean el conflicto que había en los mares, el uno se comía al otro y el uno sustituía al otro hasta que llegó el cuarto imperio. Pero todo eso se acabará, porque el Hijo del Hombre que menciona esta profecía es el Señor Jesucristo, el cual nuevamente ha de venir, pero no va a venir solo, va a venir con la esposa. Ahora somos la novia del Cordero, luego seremos la esposa del Cordero, porque todavía no hemos subido, no nos hemos presentado ante Dios, ante el tribunal de Cristo, no hemos contraído las bodas con Él, luego ya bajaremos con Él a reinar ese periodo posterior a la gran tribulación. Así que Daniel, un hombre fiel en medio del exilio, él estaba allí fuera de Israel, fuera de Jerusalén, estaba en el exilio bajo el dominio de Nabucodonosor, allí estaba el hombre, un privilegiado, escogido por Dios para recibir la palabra que hasta el día de hoy llega a nosotros con el mismo poder y con la misma autoridad, que falta una parte por cumplirse, pero se ha de cumplir. Miren los tiempos en los que nos movemos, cómo se va configurando todo para que sea un solo gobierno mundial. Se está informatizando, mecanizando todo, para que haya una sola voz, estemos todos fiscalizados, localizados. Ninguno va a escapar de este asunto. Esa es la idea, para que ese ser o ese reino o ese anticristo que ha de gobernar pueda tener dominio sobre todos los reinos del mundo. La Biblia dice aquí que por un tiempo, por mitad de tiempo y por otro tiempo. Se está refiriendo a la semana 70 de Daniel. Y no son una semana de días, son semanas de años. 3 años y medio hará pacto el anticristo con el pueblo de Israel, se meterá en el templo, profanará el templo y luego vendrá la gran persecución. Lo que estamos viviendo ahora es solo la punta del iceberg. Esto de dolor, sufrimiento, angustias, pérdidas, acosamiento, esto no es nada para lo que viene. Pero debemos dar gracias a Dios que la iglesia no entrará en ese periodo de la semana 70. No estaremos. Lea el libro de Apocalipsis y allí ya casi en el capítulo 5 o 6 la iglesia desaparece como está. No está hasta posterior, casi en los últimos capítulos, donde empieza a hacerse mención de la iglesia. Así que contemplamos aquí cómo los reinos de la tierra se alzan con arrogancia, pero solo permanece el del anciano de día. Los persas, que eran hoy son los iraquíes, cayeron. Los medopersas, que hoy son los iraníes, están cayendo. Los griegos en su tiempo, con Alejandro Magno, cayó. Y el imperio romano se mantuvo y dejó la herencia hasta nuestros tiempos. Pero son imperios que van en decadencia, van cayendo y permanece solo el imperio de Dios. Así que hoy por hoy tenemos que aprender, sea el político que sea, el color que lleve, el partido que represente, son gente que van a pasar.
Ya hemos visto baños de sangre desde el principio hasta nuestro tiempo. Y van a haber baños de sangre, van a seguir. Pero nuestro temor debe desaparecer porque el anciano de día, Dios mismo, permanece, es eterno. Esa debe ser nuestra confianza. Hoy en el siglo XXI, la humanidad sigue repitiendo el mismo error. Sustituir el reino eterno por reinos políticos, ideologías y poderes pasajeros. Por esto, el mensaje que Daniel nos deja hoy, este mensaje se titula "Estamos olvidando al anciano de día". ¿Se ve proyectado? Vean esas 4 fieras. ¿De dónde parten? De la tierra, del mar. Son fieras y fíjense cómo los adorna. Y la última fiera no le da nombre, no dice quién es, pero es la más desastrosa, que es el Imperio Romano. Un llamado a volver la mirada al trono, de donde parte el juicio. El ser humano cree que puede hacer lo que le place y lo hace, pero lo que no sabe o no quiere saber es que tendrán que rendir cuentas ante el Dios Altísimo, ante ese juez que es Dios y es creador, que aunque es misericordioso, no deja de ser un juez justo. Tendrán que dar cuenta, da igual los tiempos que pasen, aunque hayan fallecido, serán levantados para el juicio del gran trono blanco. Allí ya no hay excusa. Y cuando ese juicio se dé, el infierno desaparece, pero queda el lago de fuego y de azufre. Lugar de donde ya no se sale. El sufrimiento es día y noche y eterno. Y encontramos que la idea central que aquí el profeta nos está dejando es que el capítulo revela el dominio del anciano de día. Dios domina la situación en todos los tiempos. Cambian los gobiernos políticos, cambian los gobiernos militares, pero Dios no cambia. Y a nosotros nos parece que Dios no se compadece de la humanidad. Ve el sufrimiento y parece que está inquieto. Parece que se arrima a un rincón del eterno cielo y deja que el ser humano se las avíe. No, Dios no hace eso. Dios se comporta, sabe lo que hace. Nos ha dado lo que se llama el libre albedrío. ¿Para qué? Para que tomemos la decisión de servirle o rechazarle, de aceptar su salvación o no. Nuestra conducta debe cambiar a pesar de quien nos gobierne, porque Dios ha entrado en nosotros, el Espíritu Santo nos mora en nosotros y nos ayuda a transformar. Tenemos que cambiar nuestra conducta. Así que aquí la idea central es que Cristo, el Hijo del Hombre, recibe Él la autoridad universal. Todos se arrodillarán delante de Él. Todos tendrán que dar cuenta. Olvidar esta verdad conduce a exaltar los poderes temporales en lugar del reino de Dios. Como el anciano de días gobierna sobre la historia, y Cristo comparte su trono eterno, la iglesia debe recordar, cada uno de nosotros debemos recordar su señorío y vivir sometido bajo su voluntad y no a los sistemas del mundo. Hoy día la iglesia vive con un pañal Pampers puesto, con miedo, asustado, sin esperanza. ¿Quién nos enseñó a huir? Si tenemos una fortaleza inamovible y sin embargo vivimos con un miedo constante. No voy a llegar, no sé cómo hacerlo, cómo tengo que pagar, cómo tengo que mantenerme. No tengo fuerzas. Vivo en una continua angustia y con un temor a quien nos gobierna por las cosas que nos puedan hacer. Miren, tarde o temprano nos tenemos que marchar. Pero es mejor marcharnos honrando
que deshonrando. El domingo pasado prediqué en Sevilla sobre las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Y no hay cosa más terrible que pasarnos la vida diciendo yo soy de Cristo. Sin embargo, mi vida no refleja la vida de Cristo. Aquellas 5 mujeres que representan parte de la iglesia, que tuvieron su antorcha, mas le faltó el aceite, no fueron capaces de renovar o de tener siempre un depósito para preparar la comitiva del que viene a buscar. Se descuidaron, se durmieron. Muy bien. Dios nos ha prometido estar en nosotros y con nosotros. Y que nosotros debemos estar continuamente llenándonos, permitiendo que el Espíritu gobierne, renueve, haga de nosotros hombres y mujeres que iluminen en una sociedad que anda en tinieblas. Pero si no lo hacemos, sino que nuestra antorcha está apagada, viviendo de una forma egoísta, cuidado. Han pasado siglos, han habido dominios, imperios, y hasta hoy hay imperios. Pero va a llegar un momento en que sea un solo gobernante mundial el que someta a toda una población. Y aquel que no se someta a él, lo pasarán a espada. Espero, confío, que ustedes vayan entendiendo cuál es la posición como novias, partes del cuerpo de Cristo, novias del Cordero. Sepan la posición en la que está, que no los coja descuidados, no se sometan a cualquier orden de cualquier forma. Los imperios fueron agresivos, pero todos perecieron. Habrá un imperio y hay un imperio que no perece. Si miramos el contexto anterior allí en el libro de Daniel, capítulo 6, Daniel ha narrado su servicio fiel en medio de imperios humanos. ¿Ustedes no creen que fue fácil para Daniel vivir allí en pleno apogeo con el rey de Babilonia? Claro que fue fácil. ¿Era fácil? A mí me lo hacen todo, me lo dan todos y yo me echo a la Bartola. No tengo que hacer nada sino aconsejar al rey. Por lo demás, el que sufra, que aguante. Él no pensó así. Lo tuvo todo, pero fue inteligente, fue sabio. Vivió para Dios. Nosotros lo tenemos todo. ¿Y cómo vivimos? ¿Honramos o no? Así que él permaneció fiel en medio de todas esas dificultades. Vemos allí desde los capítulos 1 al 6 y posterior a eso ya desde los capítulos 8 al 12 desarrolla los detalles de los reinos y la victoria final del Mesías. Daniel 7, como dije antes, es la bisagra, es la que mueve, es el eje central donde empieza a dar pinceladas de los acontecimientos de cada imperio que pasó por la historia. Y el último imperio dominante será el imperio de Dios. En cuanto a la situación, al estado político, religioso, lingüístico que encontramos aquí en las Escrituras, el pueblo de Dios vive bajo el exilio. Aquel pueblo vivía bajo el exilio en Babilonia por causa de la desobediencia. Oigan, el desobedecer, no crean que no hay consecuencias. Hay consecuencias muy graves. Y yo luego puedo llorar delante de Dios y decirle, ay Señor, lo siento. Sí, bien. Señor, perdona. Sí, cierto, yo te perdono. Pero las consecuencias de la desobediencia las recoges. Dios no puede dejar impune. Por muy hijo de Él que yo sea, si yo las hago, las tengo que pagar. Luego reconcilio con Dios, Dios me perdona, pero las consecuencias del pecado están en mí. Los reinos humanos se suceden como bestias. Lean la historia. Babilonia mató a no sé cuántos, tenía no sé cuántos dioses, los medo-persas era una mezcla también, eran malos.
Miren el conflicto hoy en Medio Oriente. ¿Quién es? Irán, Irak. Mencionados en la Biblia. Gaza también es mencionada como que será destruida, aniquilada por completo. Y sin embargo, estamos siendo avisados, pero nuestras mentes están cauterizadas y viviendo en un medio donde hay tanta violencia y orgullo, en el cual la iglesia se mezcla. Y el orgullo se pega a nuestras vidas. Y eso nos lleva a vivir de una forma que no agrada a Dios. Políticamente el imperio domina con mano de hierro. ¿Ustedes creen que hoy en la España nuestra vivimos en libertad? ¿Ustedes consideran que esto es libertad lo que tenemos? Esto no es libertad. Estamos siendo controlados y cada vez más. El pueblo está recibiendo pan y está embobecido. No, es que el gobierno me está dando, me está ayudando. Bien. Pero te está quitando la capacidad de decidir. Te está llevando a embobecerte para él cambiar las normas. Mientras nosotros entremos en esta corriente y olvidemos el reino de los cielos, cuando el gobierno mundial aquí abajo diga, ya no hay más pan, ya no hay más ayuda, ¿y ahora qué hacemos? Como no fui capaz de pensar, ahora no soy capaz de pensar. Dios nos llama a la reflexión. Reflexionemos. ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿Al Dios Altísimo o al Dios mundanal? Religiosamente, en todas las sociedades se caracteriza por la ideología sincretista y por la idolatría. Hoy, ¿a quién idolatramos? A cualquier persona, incluso hasta los pastores idolatramos. Los tenemos allí al frente como si fueran los dioses, los reyes del mambo, la panacea. No tenemos que idolatrar a nadie, ni tenemos que recibir la imposición de nadie, sí la orientación. Aquí Dios nos está hablando de la historia. ¿Por qué menciona la historia? ¿Por qué se va tan atrás para llegar al siglo XXI, recordándonos lo que fue? ¿Qué tuvo que ver? Pues tiene mucho que ver aquello que sucedió con lo que está sucediendo hoy, porque la historia se repite. Pleno siglo XXI, estamos esperando que la iglesia sea quitada, que el anticristo gobierne, que la iglesia sea subida al cielo, que baje con el esposo para reinar. Todas esas cosas estamos esperándolas. Y ojalá todos estemos para disfrutarlas con el Señor. Pero depende de mi estado aquí abajo. La salvación no fue comprada por ninguno de nosotros. La salvación fue comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Yo la recibo por fe, pero en la misma forma en que la recibo, debo vivirla. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin santidad, ¿cómo? Y si veremos al enemigo del Señor sin fe. Sin santidad, estamos viendo al baboso, y cuidado que no tengamos que acompañarlo la eternidad echando fuego allí, echando carbón al fuego. Cuidado de cómo vivimos, cuidado de cómo hacemos. El anciano de día es el juez que no duerme. 3 puntos quiero sacar de esto. Esto solo ha sido una pequeña introducción. No voy a tomarme mucho tiempo, así que no se me duerman, porque es importante para la vida de cada uno de nosotros. Desde los versículos 1 al 8 de toda esa tediosa lectura que hice, encontramos los reinos de los hombres son pasajeros, son efímeros, nos presionan, nos molesta una temporada, incluso a muchos les quitan la vida y pasan. Y pensamos que el que viene va a ser lo mejor. No, mi hermano, esto va creciendo. Si aquel lo hizo mal, este lo va a hacer peor. Fíjense, el cuarto imperio fue peor que el tercero, peor que el segundo y peor que el primero. La sociedad no ha cambiado.
el hombre sigue siendo cruel, sanguinario, malo. Yo no sé qué calificativo ponerle. Si mi mente se disparara, pondría algunos calificativos más. Ustedes pongan en lo que quieran. Las bestias representan los imperios de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno se levanta con poder y cae con vergüenza. ¿Ustedes creen que el poder que tenemos en España cae en gracia o caerá en vergüenza? Ya está en vergüenza. Vean, no hay ningún poder político que se salve. Daniel ve que la soberanía humana siempre termina en juicio. Así que, maldito el hombre que se fía del hombre. Ya me pueden decir lo que quieran, te vamos a quitar, te vamos a hacer, haga lo que les dé la gana. Yo sé a dónde voy a ir cuando todo esto acabe. Y si se quieren quedar con todo lo que tengo, ya habrá algún sitio donde pueda dormir, donde pueda estar. Y cuando no lo tenga es porque ya Dios me ha llevado o ha venido a buscarme. Tenemos que tener esta mentalidad de no apegarnos a la sociedad, no apegarnos a las cosas porque no edifican. Una aplicación práctica para que cada uno la vea. La iglesia debe resistir la tentación de confiar en las estructuras políticas o económicas de turno. Nuestra lealtad es al reino que no pasa. Muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre, apartados de mí, dice el Señor. Vivieron la religiosidad. Señor, pero es que en tu nombre hicimos milagros, pero yo estaba lejos de ti. Se te fue concedido dones para que ejercieras, pero yo estaba lejos de ti. Ah, Señor, Señor. No, apártate. Tú no vas a entrar en el reino de santidad. Oigan, ¿cómo es posible de que viviendo una vida hay una vida religiosa sin fe, una fe aparente que es engañosa? Y hay una vida de entrega con una fe práctica, sincera, honesta, que se ve a la distancia. ¿En cuál de ellas estamos? Ahora les puede parecer grotesco escucharlo. A Carmelo se le está yendo la olla. Piensen lo que quieran. Pero el de la guadaña está ahí cerquita. O te lleva antes porque Dios así lo dispone, o te lleva junto con la iglesia, o te quedas para vivir ese periodo oscuro en el que pasará la raza humana. En concreto, el que más va a sufrirla es el pueblo judío, porque esa semana 70 es para ellos, donde se restablece el culto, se vuelve a edificar el templo, se vuelve otra vez a establecer los sacrificios de animales, pero llorarán, a los 3 años y medio van a llorar. Ay, aquel que dijimos que no era el Mesías. Se cumple la profecía en Mateo, donde dice: tendrán ojos y no verán, tendrán oído y no oirán. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel está en esa situación, endurecido a pesar de lo que está sufriendo. Nosotros tenemos ojos, veamos, tenemos oídos, escuchemos, hagamos, vivamos para Dios. No hay nada más importante para nosotros. El segundo punto lo encontramos desde los versículos 9 al 14. El trono del anciano de día es eterno. Los tronos mundanales cesan. Todos van cesando. Pero el de Dios no cesa. El de Dios comenzó, terminará, no terminará por cuanto es eterno. El trono celestial domina la escena. Dios está allí. Él no se arrima a un rincón del eterno cielo, sino que está observando a la sociedad. Y si alguno clama, y clama desde lo profundo del corazón, buscando ese reino que no caduca, a ese Salvador y a ese juez, Dios no se queda de brazos cruzados. Él te defiende, te guarda, te dota, te usa, te bendice. Y en la eternidad vas a estar viéndolo cara a cara.
Hay un himno que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara estaré viendo a mi Jesús. Así que este trono domina la escena, el anciano de días. Simboliza a Dios en su santidad y eternidad. Nada en él acaba. Sus vestiduras blancas y sus fuegos representan justicia y pureza. Las obras del cristiano delante del trono de Dios van a ser probadas. Y lo que no sirve será quemado como hojarasca. Imagínense echar hojas secas al fuego. ¿Cómo terminan? Pulverizadas, quemadas, pulverizadas. Y el oro, cuando tiene que ser probado, se prueba a muchos grados para quitar las impurezas. Las impurezas salen a la superficie y son quitadas por el artesano. Y lo que queda es oro puro. Yo no sé cuántos son el oro de más quilates, ¿cuánto es? De 24. Nosotros yo creo que pasaremos del 24. Cuando Dios nos pasa por el crisol, nos purifica, no tendremos precio ninguno. Seremos tan importantes para Dios, ya lo somos, pero seremos tan importantes para Dios. El hecho de compartir su gloria, el hecho de compartir su presencia, su santidad, sin nada que nos estorbe, óigame, merece la pena que así sea. Vivamos conforme a Dios. Se acerca al trono Jesús y recibe el dominio eterno. Él va a hacer juicio. Esta es la exaltación mesiánica de Cristo, prefigurada desde antes de la fundación del mundo, y ya fue pensado en la cabeza de Dios. Él tenía que venir para rescatar a la creación, al ser humano, para restaurar la idea principal. Otra aplicación para nosotros. Recordar el trono eterno del Padre y la autoridad universal de Cristo nos libra del temor. Cuando todo cambia, su reino permanece. Todo a nuestro alrededor es arenas movedizas. Todo, cuando parece que ya pasó el temporal, cuando parece que ya no hay peligro, salta otro peligro que conmueve tu alma, te despierta en la noche, te sacude, te hace llorar. ¿Por qué? Porque son problemas nuevos que se nos van sumando y nos roban el gozo. Pero cuando no estamos atentos a la voz del Espíritu, cuando no estamos atentos a lo que Él nos está diciendo, al haber un distanciamiento, al haber un enfriamiento, lo que se apodera de mí es angustia. Y la angustia es nuestro peor enemigo. La angustia y la soledad. Así que son dos nombres que hay ahí. Yo no quisiera estar casado con ninguno de los dos, ni con angustia ni con soledad. Estos nombres se dan mucho en Andalucía. Las quiero lejos de mí. Vivamos confiando. Por último, el pueblo santo participará del reino. Desde los versículos 15 al 28. Daniel se turba ante las visiones, pero recibe consuelo. El juicio final pertenece a Dios. El poder de las bestias será quitado y los santos heredarán el reino. La palabra en hebreo es yehid. Expresa que la victoria del pueblo no se gana. Yo no gané la victoria. Me fue concedida por gracia. Yo no entiendo a Dios, pero acepto lo que me regala. Una última aplicación para ustedes. La iglesia debe perseverar con esperanza, no desesperado. Sea el conflicto que sea que te abate, hinca tus rodillas al suelo, tus ojos al cielo, dile: Señor, socórreme, ya no puedo más, mis fuerzas me fallan.
Todo, Señor, sucumbe en contra mía. Necesito tu socorro. Estoy desesperado o desesperada. Todas las situaciones cada vez se me ponen más oscuras, más densas, más difíciles. Y en ese instante, cuando tú abres tu corazón delante de Dios, es como si toda esa carga de angustia se cayera de ti. Y empiezas a respirar y a reposar. No puedes hacer más nada. Si luchas contra la sociedad te va a devorar. Si luchas contra las leyes te van a comer. Porque no hay en la tierra una ley justa. Si luchas contra los gobernantes, ya sabes, llevas la de perder. Porque son mentirosos. Buscan todas las artimañas. Daniel se turba ante las visiones, pero recibe consuelo. El juicio final pertenece a Dios, no lo olvides. Así que el reino de Dios nos ha sido otorgado, regalado, la entrada, el participar y el estar con Él. El libro de Daniel coloca el foco en el trono eterno, en el Hijo del Hombre, Jesucristo. Las bestias simbolizan la inestabilidad del poder humano. El trono de Dios, la firmeza de su justicia. Cristo, exaltado, comparte la gloria del Padre y Él traerá un reino visible. A cada uno me dirijo. Levantemos nuestros ojos. El trono sigue ocupado por Dios. El juicio se acerca y el Hijo del Hombre reinará con los santos. Cuando digo que reina con los santos, con cada uno de nosotros. Porque los considero que ustedes pertenecen a la iglesia de Dios y que ustedes formalizarán y formalizaremos con Cristo matrimonio en el cielo. Será nuestro amado, nuestro esposo y nosotros para Él su amada, limpia, pura, blanca, transparente. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Recuérdalo siempre, no olvides al anciano de día, no olvides a Dios, olvídate de los gobiernos del mundo, porque estos te traicionan. Volvamos al temor de Dios, a la fidelidad de nuestro testimonio, de cómo vivimos. El mundo necesita ver personas que viven fiel, arraigadas, firme, y la certeza de que Cristo gobierna hoy por los siglos de los siglos. Espero y confío que tu corazón esté puesto en las manos de Dios, que tu decisión sea cambiar y permitir que el Espíritu te cambie. Vive para Él. No te fíes de lo que la sociedad te promete, lo que los políticos te dicen, porque al final nadie cumple y te ves más solo que la una. En todos los momentos Dios será tu acompañante, tu amigo fiel y el testigo que te mantendrá firme. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo. Amén.